Amados hermanos y amigos, bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Lo he llamado Cristianos de Buena Tierra. Y vamos a orar. Querido Espíritu Santo, te damos gracias en esta hermosa noche. Padre amado, Hijo precioso, queremos manifestarte nuestro amor inmenso. Te amamos, oh Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y oramos para que esta noche nos guíes a la verdad y al entendimiento de lo que tú nos quieres compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, amados. Como ya les dije, el tema lo he llamado Cristianos de Buena Tierra. Hemos estado viendo en los temas anteriores 3 clases de hombres. El hombre natural, que no puede comprender para nada las cosas espirituales, ni las puede discernir. Y para el hombre natural, las cosas de Dios son una locura. Pero está el hombre carnal, que es el niño en Cristo, que como ya vimos también, necesita de leche y no está preparado para recibir alimento sólido. Pero está el hombre espiritual, que es el que recibe la palabra, entiende la palabra y vive la palabra y cree la palabra. Y en esta noche vamos a mirar entonces lo que significa ser cristianos de buena tierra. Mateo capítulo 13, el versículo 23 dice lo siguiente. Es la parábola del sembrador y es la explicación que Cristo da a esa parábola. En el verso 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La palabra sembrar es del griego espeiro, como tú ves aquí en la parte inferior, que significa semilla. Tú eres una semilla plantada en el reino de Dios. Y Pablo dice en Colosenses 1:13, para definir lo que ocurrió contigo y conmigo cuando vinimos a Cristo. En el versículo 13, lo siguiente, Colosenses 1:13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por medio del nuevo nacimiento y haber puesto nuestra confianza en Cristo, Dios nos trasladó de las tinieblas, que son ignorancia, que son oscurecimiento de nuestro entendimiento, al reino del Hijo, que es luz, que es sabiduría y que es conocimiento. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Y cuando tú y yo llegamos al reino del amado, fuimos sembrados entonces por Dios en buena tierra. En el reino del amado, tú y yo ya no somos ni cizaña, ni ninguna otra cosa, sino trigo. Por eso es que somos cristianos de buena tierra. La buena tierra es el reino de Dios, y el reino está en nuestro corazón, que como ya sabemos, es un doble compuesto. Es la parte invisible tuya y mía. Y ese doble compuesto es alma y espíritu, con sus diferentes funciones que yo espero poder enseñarles prontamente en un futuro cercano. Observemos que en este reino la clave de las palabras oír y entender
se relacionan con el corazón. Tú has sido sembrado en el reino entonces de Dios para oír y entender la palabra. ¿Cuál palabra? Mateo capítulo 13, el versículo 19 nos especifica que es la palabra del reino. Dice el 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero quiero hacer énfasis en que lo que tú y yo oímos es la palabra del reino. Y que como no estamos junto al camino sino en buena tierra, tú y yo tenemos que entender la palabra y oír la palabra como hombres y mujeres espirituales. La palabra tiene un poder trascendental descrito en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. Dice la palabra de Dios, siendo renacidos no de simiente, es decir, de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No hay tiempo para explicar este texto, pero tú y yo ya sabemos por temas anteriores que nacimos de nuevo por la palabra de Dios. Y la palabra del reino, del cual habla Mateo, es Cristo. Y es Cristo en ti y en mí como espíritu vivificante. Cristo se sembró dentro de ti como la palabra viva y eficaz, para que entonces tú fueras un cristiano de buena tierra. Voy a pedirles que me disculpen por tutearlos y hablar en tercera persona, que se me facilita más para el tema que quiero compartirles. Cristo en tu corazón es la palabra del reino. Es la semilla de vida. Una semilla, por supuesto que no tiene vida, no puede producir fruto. Porque sin vida es imposible que una semilla tenga crecimiento. Jesús, en el capítulo 15 de Juan, nos dice lo siguiente, versículos 2 y 3. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y el versículo 3, que es magistral, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Te das cuenta de algo, hermanos? Que el cristiano de buena tierra puede y tiene que llevar mucho fruto cuando deja que la palabra del reino limpie el área de su corazón, es decir, su mente y su conciencia, porque la mente forma parte del alma, pero la conciencia forma parte de nuestro espíritu. Así que, amados, la palabra del reino es vida. Jesús en Juan capítulo 6, el versículo 63, así nos lo explica y nos lo enseña. Juan 6, verso 63. Dice la palabra, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto implica, amados, que la palabra es el espíritu que nos da vida. Donde no hay palabra, no hay vida. Y donde no hay vida, no hay crecimiento. Quizá por eso el cristiano o el hombre carnal no se desarrolla, porque no recibe el alimento adecuado para su crecimiento. Veamos una ilustración. Una foto no tiene vida, porque dentro del recuadro donde esté la foto, esa foto no puede crecer. La foto puede tener nuestra imagen, pero no tiene vida, porque solamente puede crecer
lo que tiene vida. Solo puede dar fruto lo que tiene vida. Por eso primera de Juan 5:12, que tú puedes leer, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. La vida, amados, es un fundamento, y el fundamento es la base del crecimiento de un edificio. Ojalá me pongan mucha atención. Pablo le dijo a los corintios en Primera de Corintios, donde quisiera quedarme por unos momentos con ustedes. Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 9, lo siguiente: porque nosotros, hablando de Pablo, de Apolos, de Cefas, de los de su tiempo, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. No solamente somos buena tierra, sino también nos compara con un edificio. Y dice en el versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo, cuando entró en la ciudad de Corinto, entró a sembrar. ¿Qué sembró? Sembró el fundamento. Sembró la vida del reino en el corazón de los corintios. Pablo aquí no solamente fue sembrador, sino que también dice de sí mismo que es perito arquitecto del fundamento, conforme a la gracia de Dios. Pablo, como arquitecto, plantó, y Apolos, como el otro que edifica encima, regó. Pero ¿qué hizo Dios con esto? Versículo 6. Por favor, leámoslo. Dice Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que Dios tomó lo plantado por Pablo y lo regado por Apolos, y le dio crecimiento espiritual a los corintios. Tú eres cristiano de buena tierra, porque tienes abajo la semilla y tienes encima el fundamento, que es Jesucristo resucitado. No olvides esta palabra: Jesucristo resucitado. Y lo digo con vehemencia porque es que la mayoría de las iglesias tienen encima a otro Jesús, no al resucitado. Y no entienden que Jesús, el judío de Nazaret, bajo la ley, murió en la cruz. Y entonces hacen muchas oraciones en el nombre de Jesús de Nazaret, cuando la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 7, versículo 4, lo siguiente. Yo te ruego que lo leas. Romanos 7, 4. Dice la palabra. Léelo despacio. Hemos muerto a la ley, o sea, a la ley de Moisés, mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Somos de otro. Tú y yo somos del resucitado, del exaltado y glorificado, del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel de delante de quien se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y esto es sumamente importante, pues dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Morir a la ley es morir a Jesús de Nazaret bajo la ley. Por eso Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Porque Cristo, el resucitado, le dio fin a Jesús bajo la ley, a Jesús
en la carne. Y ojalá eso podamos estudiarlo en otra ocasión y tú puedas entenderlo perfectamente. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3:10 lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, escuche bien, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire, pastor, líder, predicador de una congregación local, cómo estás sobreedificando. Porque en los días que el apóstol Pablo escribe esto, era la era de los edificadores. Pero hoy es la era de los sobreedificadores. Entendámoslo. La era del arquitecto Pablo ya pasó, porque el fundamento ya fue puesto encima. La era del otro, Apolos, ya pasó, porque la edificación ya está lista. ¿Cuál es la era en que nos queda? Y la era en que estamos viviendo. Esta es la era de los sobreedificadores. Y aquí pastores y líderes y los que enseñan en una congregación local, igual que yo, Pablo está diciendo, mire cada uno cómo sobreedifica. Porque sobreedificar es edificar sobre el fundamento que ya fue puesto. Y cuando comenzamos este estudio, vimos en Mateo 13:23 que hay 3 medidas sobre la semilla sembrada: 100 por 1, 60 por 1 y 30 por 1 en la buena tierra. Y en 1 Corintios 3:12, que es la continuación, el apóstol Pablo dice, versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Los apóstoles ya colocaron el fundamento, es Jesucristo. Pero el versículo 12 dice, a los sobreedificadores, que somos los encargados de enseñar la palabra hoy en día, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Encontramos entonces que el sobreedificador, que el maestro, que el predicador, que el pastor, tiene 2 opciones para edificar al pueblo de Dios, a la buena tierra de Dios. Son oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. Observe que en Mateo 13:23 dice que el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Y quiero hacer énfasis en que nos fijemos, amados, que oír y entender la palabra indudablemente producirá fruto en tu vida y traerá un resultado. El fruto del 100, del 60 o del 30 por 1, entonces en ti y en mí, que somos buena tierra, depende de 2 cosas: del oír y del entender la palabra que oímos. En 1 Corintios, siguiendo en el 3:14, dice el apóstol, dice el 13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí hay algo importante, hermanos. ¿Qué tenemos? Si unimos
Mateo 13:23, como se debe hacer, con 1 Corintios 3:14, encontramos que tenemos que el oro es el 100 por 1, que la plata es el 60 por 1 y que las piedras preciosas son el 30 por 1. De los sobreedificadores que recibirán recompensa. Y fijémonos que madera, heno y hojarasca es muy diferente de edificar sobre el fundamento con oro, plata y piedras preciosas. Si para dar fruto necesitamos oír y entender la palabra, la pregunta esta noche es: ¿cómo debemos oír? Y Gálatas capítulo 3, que tenemos que mirar con paciencia y con amor, del versículo 1 al 3, nos enseña algo al respecto. Gálatas 3:1. Miren lo que dice la palabra, hermanos. Pablo escribiéndole a los santos de Gálatas, a los hermanos en Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Esto es algo que hay mucho para enseñar. Pero aquí Pablo, amados, está tildando a los Gálatas de insensatos. ¿Por qué? Porque fueron fascinados, como hipnotizados, por Pedro, Bernabé y los discípulos de Jacobo, para que no obedecieran a la verdad. Y si usted estudia el capítulo 2, se dará cuenta del conflicto tan grande que hubo entre Pablo y Pedro por este asunto del legalismo. En el versículo 2, Pablo hace una pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo oír, hermanos, entonces la palabra para dar fruto? Hay que oír con fe. El Espíritu se recibe por el oír con fe. El perdón de los pecados se recibe plenamente por el oír con fe. La salvación se recibe por el oír con fe. El tema que traté anteriormente de reyes y sacerdotes para siempre del reino eterno es algo que se recibe por fe. A Cristo se recibe por el oír con fe. El sello del Espíritu Santo, estamos seguros de que lo tenemos por el oír con fe la palabra del reino. Pedro, en esta epístola a Gálatas, que usted la puede estudiar, Bernabé y los discípulos de Jacobo, el hermano de Jesús, estaban judaizando a los Gálatas. Judaizar con las obras de la ley es precisamente sobreedificar en madera, heno y hojarasca. Pero tú eres cristiano de buena tierra y no te dejes echar encima madera, heno y hojarasca de las obras de la ley. Y hablamos de la ley de Moisés, no de la ley moral de Dios. El ministerio de los apóstoles de la circuncisión, porque Gálatas divide a los predicadores en dos clases: los predicadores de la circuncisión y los de la incircuncisión. Los de la circuncisión encabezados por Pedro, los de la incircuncisión por Pablo, llevando el evangelio de la gracia a los gentiles. Y en Gálatas 3:11, el apóstol
dice lo siguiente: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por eso, el ministerio de fe del apóstol Pablo, de alimento sólido, de sabiduría y misterio escondido en Dios, fue un ministerio de oro, plata y piedras preciosas. Por eso, mi amado pastor que me escucha y predicador, ¿qué le estás dando a la grey de Dios? ¿Madera, heno y hojarasca, o estás dando oro, plata y piedras preciosas? Todos los que sobreedificamos, y me incluyo en oro, plata y piedras preciosas, somos sembradores en buena tierra. Porque edificamos a la iglesia por la revelación del evangelio del nuevo pacto de la gracia. Por eso dice el apóstol que cada uno mire cómo sobreedifica su vida individualmente y cómo cada predicador o maestro de la palabra está edificando a su iglesia. ¿Con qué clase de materiales les estás predicando? ¿Qué mensaje te dieron el domingo en tu reunión? ¿Madera, heno o hojarasca? ¿O te edificaron con oro, plata y piedras preciosas? Todos los ritos, mis amados, las emociones religiosas, los brincos, los saltos, los bailes, las danzas, los rudimentos con pan, con vino, bautismos, incienso, lavatorio de pies, aceites, imposición de manos y todo lo que se te pueda aplicar a tu cuerpo es pura madera, heno y hojarasca, porque se está tratando con la carne, no con el espíritu tuyo. Pablo dice en 1 Corintios 3:15, si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esto es muy importante que lo entendamos. Amados, el fuego de Dios ya está activo, quemando todo lo que sea madera, heno y hojarasca. Esto obviamente se refiere también al tribunal de Cristo, que es otro tema. Pero lo que yo quiero esta noche es que tú entiendas algo. Cuando tú oyes con fe y entiendes la palabra de gracia, comienzas a conocer el oro, la plata y las piedras preciosas del nuevo pacto. La primera obra que hace el fuego de Dios cuando tú y yo entramos en la gracia es quemar la madera, el heno y la hojarasca de rudimentos externos de la ley, de obras de la carne, con las cuales se pretende agradar a Dios. Ese fuego nos deja sin religión, quema la tradición católica y, escúcheme bien, quema también la tradición evangélica. Porque tú y yo no somos ni católicos ni evangélicos. Tú y yo somos cristianos de buena tierra. El fuego de Dios te deja sin nada para que ya no dependas entonces del tocar, del ver, de hacer cosas. Sino que el fuego de Dios nos enseña a andar, vivir y caminar por fe. Nos enseña a oír el evangelio de la gracia con fe. Porque el cristiano de buena tierra anda por fe y no por vista. Y tú y yo, vuelvo y lo repito, somos cristianos de buena tierra. Tú y yo somos hombres espirituales, no carnales,
Ya no necesitamos de leche, ni de los primeros rudimentos de las doctrinas de Cristo. Tú y yo lo que necesitamos es alimento sólido que equivale a oro, plata y piedras preciosas para ser sobreedificados en un fundamento que resiste la prueba del fuego de los ojos del Señor sobre nuestras vidas, haciéndonos vencedores y victoriosos por encima de todas las circunstancias, haciéndonos hombres y mujeres felices en Cristo y hombres y mujeres capaces de producir fruto al 100, al 60 o al 30 por uno. Que el Señor, amados, nos ayude. Esto aquí no termina, esto es el comienzo de una serie de enseñanzas que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Sabemos que el fin de todas las cosas está a la puerta, que el arrebatamiento es inminente. Pero mientras esto ocurre, crezcamos en la palabra. Oigamos la palabra del reino. Entendamos la palabra del reino y apliquemos la vida de la palabra del reino a nuestras vidas y a las vidas de los que nos escuchan. Porque sin duda alguna, en el tribunal de Cristo los ojos de fuego del Señor examinarán la obra de cada uno de nosotros. Y no queremos salvarnos con una mano adelante y la otra atrás. Pues la palabra dice que el fuego consumirá todas las cosas, aunque será salvo así, como por de buenas, como decíamos en el argot infantil, de chepas, de arepas. No, hermano, no. Tú y yo estamos convencidos y seguros de quiénes somos en Cristo. Y así debemos vivir, y así nos debemos comportar, y así debemos enseñar, para que los que nos escuchan, también cristianos de buena tierra, sean edificados con esta palabra maravillosa del reino de la gracia de Dios y finalmente produzcan los frutos dignos de este reino en el cual tú y yo ya estamos viviendo. Vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Oro para que los hermanos que escuchan puedan oír bien, puedan interpretar bien y aplicar bien lo que tú nos estás diciendo. Oro para que mis hermanos predicadores, pastores, maestros, miren bien cómo están sobreedificando sobre el fundamento que ya fue puesto, que es Jesucristo. Y que con temor y temblor, con el Evangelio de la gracia en nuestras manos, sobreedifiquemos a los santos en oro, plata y piedras preciosas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su atención. Que el Señor Jesucristo continúe bendiciendo poderosamente sus vidas. Que el Señor nos ayude a crecer, porque tengo que contarles que este camino es eterno. Que la enseñanza de estas cosas indudablemente es eterna. Pero que mientras que estemos en este cuerpo y en la tierra, vamos a procurar compartir y aprender todo lo que el Señor pueda darnos acerca de su gracia maravillosa después de la cruz del Calvario. Que el Señor te continúe bendiciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.